Igual esperemos puntual, ¿te parece? Perfecto, estamos Para 4 empezar a minutos. 3:30, exacto. Ya estás transmitiendo igual, Jorge, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno. Bueno, muy bien. Ahí estamos. Bueno, ya estamos transmitiendo. En 3 minutos empezamos con este bloque que corresponde a la conferencia de Aldo Prico de la Universidad Nacional de Rosario, digamos, a mi conferencia, y que va a coordinar Eugenio Skolnikov, integrante de la Cátedra de Historia del Teatro 2 en la Universidad de Buenos Aires y investigador de CONICET, becario de CONICET. Así que gracias Aldo, gracias Eugenio por estar acá, muchas gracias. Por favor. Esperamos 3 minutitos y ya largamos. Pidió Aldo Prico que lo primero que digas de su currículum es que es canalla, ¿eh? No sé si te avisó, Okay. Eugenio. Lo tengo en mayúscula. Buenísimo. Es mi mayor orgullo. Es lo único en lo que creo. Vos sabés que yo no sé si ya pudiste arreglar con Bernardo Capa para... No, porque ellos me llamaron y yo justo ando con una serie de problemitas médicos, así que estoy de estudio en estudio. Entonces, justo el día que ellos me convocaron, tenía una práctica que no podía suspender. Claro, entiendo. Sí, no, pero sí, igual siguen grabando, así que en algún momento... Sí, me dijo, ¿Pablo es? Pablo López. Bueno, Sí. Pablo me dijo que en la próxima me iba a avisar. Qué bueno. Sí, sí. Yo he visto varias ya y están muy buenas, muy buenas. Son unos encuentros para hablar sobre fútbol y teatro, donde se cruza gente de teatro y gente de fútbol. Y es apasionante, la verdad. Bien Bueno, valioso. Así que Aldo, no podés faltar. Yo no sé, Eugenio, ¿vos sos futbolero o No mucho. no mucho? No mucho. Pero, aquí en Rosario tuvimos la historia del Trinche Karlovich. Claro, sí. Bueno, está la obra de Eines, ¿te acordás de Jorge Eines y Claro, José Ramón? Jorge conoce la historia a través de la televisión. Creo que lo hablamos alguna vez. Sí, Y creo que sí. me llama y me dice, cuando vaya a Rosario, yo organizaba seminarios de actuación aquí con él. Dice, quiero conocerlo a este hombre. Y yo lo Sí, conecté y yo tenía una relación con él. qué bueno. Fue muy interesante la charla. Y después, bueno, la obra se estrenó aquí en Rosario. sí, y con el Trinche además como espectador. Sí. Qué bárbaro, qué bárbaro. El Trinche nunca ingresó a la zona teatral, pero bueno, porque no le gustaba demasiado la cosa. Se Mirá, sentía honrado y todo, pero qué bueno. fue una buena excusa para la poesía, ¿no? Que eso fue lo que hizo Jorge, no fue una Sí, biografía. hermoso espectáculo. Después, bueno, se presentó en el Centro Cultural de la Cooperación y también en el Centro Cultural Caras y Caretas, en varios Sí. lugares. Bueno, son las 3:30, Comenzamos. largamos. Perfecto. Avanti. Bueno, entonces, bienvenidos, bienvenidas a esta nueva mesa de conferencias dentro de las terceras jornadas internacionales de teoría, historia y gestión del espectador teatral. Me toca a mí presentar a los dos expositores de esta mesa, que son, como decía Jorge, Aldo Rubén Prico por la Universidad Nacional de Rosario y Jorge Dubati por la Universidad Nacional de Buenos Aires. Presento primero a Aldo. Aldo es postdoctorado en teatro por la Universidad Nacional de Rosario, doctor en Humanidades y Artes, mención Literatura, también por la misma universidad, profesor en letras, actor, director, docente e investigador teatral, y se desempeña actualmente como profesor titular de la Cátedra Lengua Latina 2 y del Seminario Orientado en Literatura Clásica de la carrera de Letras en la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario. Allí también dirige el Centro de Investigaciones Teatrales
Es profesor titular de retórica escénica, de introducción a la tradición técnica escénica de Occidente y de la materia metodología de la investigación escénica en la licenciatura de artes escénicas también de la misma universidad. Ha dictado seminarios de grado y posgrado de su especialidad en universidades de Alemania, Argentina, Brasil, Colombia, España y Portugal, y es autor del libro Sostener la inquietud, teoría y práctica de la actuación según una retórica escénica, editado por Biblos en el año 2015. En esta ocasión nos va a presentar un trabajo que se denomina Configuraciones del rol espectador en la comedia latina, modos de construir complicidad con el auditorio en Plauto y en Terencio. Así que, sin más, le damos la palabra nomás a Aldo y le agradecemos, la verdad, su presencia aquí. Bueno, muchísimas gracias, Eugenio, por la presentación. Es una alegría, como siempre, poder compartir con ustedes, con el Instituto de Artes del Espectáculo, estas jornadas. Uno siempre se siente tan cómodo como en casa aquí con todos ustedes, y bueno, una vez más estamos insistiendo, esta vez, ya no con mi obsesión por la teoría teatral y la actuación, sino con mi otro chip, que es la filología y el teatro antiguo, en este caso el teatro cómico de la República Romana, siglo III y II a.C. Justamente en ese momento se da una característica muy particular, que es el hecho de que las representaciones teatrales se hacían en contextos feriales de mucha dispersión, y eso obligaba a construir todo un aparato, yo diría retórico, para poder capturar y mantener la atención de los espectadores. Esto implica un diagnóstico de parte de los dramaturgos acerca de cuáles son sus destinatarios. Por eso, en ese encuadre, y en el encuadre de un teatro pagado por el Estado, como parte de su política pública, es que vemos esto, configuraciones del rol de espectador. Una teatralidad, voy a poder proyectar, ¿no? Después, compartir pantalla, ya está habilitado eso, ¿sí? Bien. Sí, perfecto, Aldo, sí. Vale. Una teatralidad como la cómica romana en tiempos de la República, configurada a partir de las traducciones y adaptaciones de la comedia nueva griega, estaba sometida a un convivio de múltiples complicaciones en cuanto a la recepción y al mantenimiento, hasta corporal, diría yo, de la masa del público. Los espectáculos cómicos de Plauto y Terencio, siglos III y II antes de nuestra era, resultaban sitiados por las múltiples ofertas del teatrón, dominado por los juegos, los ludis caenici, que atentaban contra permanencias expectantes al modo de una maniobra de zapping televisivo constante de nuestros hábitos actuales de consumo ficcional. Partiendo del dato conjetural histórico de la afluencia masiva de espectadores, Beer, Slater, Moore, consideramos aquella comunión convivial como derivada de diversos factores, entre los cuales el dispositivo de atracción y seducción de una obra implica una dramaturgia y puesta en escena homologables a las fases dispositio y actio de la máquina retórica. Sobre todo porque en esa teatralidad se desarrolla, dentro de los referidos contextos feriales, de gran dispersión espectatorial, debido a la convergencia de varias y diferentes ofertas espectaculares, gladiadores, mimos, equilibristas, boxeadores, que obligaban a desplegar una captación constante del interés del público, propenso a distraerse o directamente a abandonar el sitio de visión. Cabe consignar que no nos parece casual que el acontecimiento teatral proveniente de fuentes literarias y vernáculas, reconocido como paliata, comedia a la griega, se haya desarrollado durante un periodo signado por los episodios de las guerras públicas y en el ámbito de estrategias de Estado para la diversión popular. Estas dinámicas de la res pública romana incluían los juegos y representaciones que los ediles públicos o los ricos particulares organizaban y patrocinaban. Lo que no tenemos que olvidar es que la gran masa de espectadores provenía de veteranos de las guerras púnicas en la Magna Grecia, y que en la campaña militar habían justamente consumido este tipo de espectáculos, y de allí la demanda y el conocimiento. En ese marco, y desde una perspectiva retórica, es que proponemos la noción de configuración del espectador, construcción de complicidad y sus eventuales correlatos de vínculo entre escena y público. Tanto el orador como el histrión
se muestran, se exponen corporalmente en el aquí y ahora y desencadenan un deseo de producir una acción, por lo menos expectar, en función de lo mostrado. Ambos actúan y producen creencia para llegar a una subjetividad, de modo que sus trabajos discursivos deberán operar en diversas instancias. Se deben desplazar las vivencias del auditorio de la situación inicial a una de mayor espontaneidad y liberar aquellas de los intereses previos que no son performáticos. Por ello, habrán de formarse un cierto diagnóstico, una esquematización del auditor que tienda a intervenir sobre el conocimiento del público, sobre su juicio, su voluntad, sus gustos, sobre todo sobre su experiencia de placer. Al hipotetizar sobre cuál es la opinión, la inclinación del oyente, el orador y el actor, deberán producir un análisis y elegir las estrategias argumentativas y somáticas eficaces para reforzar o modificar los estadios previos a la función espectacular, previendo las maniobras y resistencias posibles de la atención ajena. Era bravo hacer teatro en esas condiciones. Estos presupuestos constituyen una imagen posible de los mecanismos de recepción que el orador o el dramaturgo, director y actor, traspolando disciplinas afines, debe vislumbrar, hipotetizar, conjeturar. De acuerdo con estos presupuestos, provistos por la tradición y por la práctica escénica sostenida, no habrá entonces un auditorio universal, sino uno construido en base a diagnósticos, sospechas, y sobre todo conocimiento de generalidades y de mentalidad, lo digo usted en sentido de mentalidades, ¿no?, de la historia, del receptor. Un saber que organiza todas las fases de esta máquina retórica y de la máquina escénica. Hacemos referencia a la noción de espectador implícito, espectador modelo, un horizonte de destino del discurso teatral, es decir, un diseño o presupuesto de espectador como una máquina inteligente y emocional. Allí es donde ubicamos la producción plautini-terenciana, en presupuestos de espectador implícito que por decorum, adecuación, modelan o lo intentan la escritura y sus tácticas. Si bien ambas dramaturgias presentan marcadas diferencias, coinciden por un simple hecho de supervivencia profesional en no polemizar con el discurso oficial del Senado ni de la tradición, el mos maiorum, que son los patrocinantes financieros de las representaciones. En ese trámite, Plauto optó por romanizar el formato helénico de los originales literarios cómicos y por construir un tipo de complicidad con los tipos de la serie social romana, más ligados a una teatralidad psicofísica que a otra de carácter cognitivo, como hemos dicho en un trabajo del año 2006. Vinculada estrechamente esta última con las 6 obras terencianas conservadas. Si bien ambas producciones teatrales pretenderían impactar en sus auditorios y por ello devienen acciones literarias y escénicas que pretenden incentivar el consumo del propio producto escénico, recurren a perspectivas divergentes para establecer la ligadura de la relación teatral. Estas diferencias se manifiestan en las conocidas atribuciones de agentaria o motoria, movida, a la comedia de Plauto, y de stataria o sosegada, de escasa acción dramática, a la de Terencio. Si bien este tópico constituye un comentario de la tradición que ya es un cliché, observar el hecho desde la concepción de teatralidad faculta una lectura que ubica el teatro de Terencio desde una perspectiva semántica y poética por sobre otra perceptiva, convivial y fenoménica propia de la Paliata de Plauto. Visto de ese modo, el polo semántico sostiene la comedia terenciana frente al interés de índole predominantemente psicofísica del legado plautino. Este insistente cotejo, no ajeno a los recorridos de la crítica tradicional, proyecta un tipo de recepción evidentemente diferenciado. Al respecto se puede decir que el interlocutor implícito y el explícito confluyen en un mismo movimiento en Plauto, a la vez que sufren un distanciamiento en las 6 comedias de Terencio. Esto es observable en el hecho de que el suceso en Terencio resulta altamente mediatizado por 2 soportes orales.
el relato, por un lado, extenso, y el comentario, por otro, como módulos compositivos de demora y reafirmación de lo visto y oído en algo parecido ya a un pleonasmo, ¿no? En efecto, el modo de comentarios morales provistos de solemnidades, las máscaras terencianas, llevan a cabo en general un conjunto de disquisiciones que frenan el fluir de la situación dramática, de manera tal que además de generar el tiempo técnico de la enunciación, demoran la aparición de los acontecimientos nucleares, pero sin tensar la expectativa de recepción. Justamente las piezas de Terencio parecen avenirse a una propuesta de recorrido poético en el que la redundancia y la extensión de las peripecias por medio de una profusión verbal producen un alto colmataje de los lugares de indeterminación textual, de acuerdo de Ingarden, ¿no? Que en primera instancia no estimulan el ansia espectatorial debido a una actitud más pornográfica que erótica, en términos de Pere Salabert. El módulo parlamentario de carácter paradigmático que evidencia el grado de interrelación entre la obra terenciana y el eventual público está constituido por los célebres prólogos de Équira, la suegra. A la manera de un ejercicio de decorum, de adecuación, y ante las interrupciones de anteriores funciones de la obra, los dos prólogos, alejados de la índole de exordio ficcional propia de este tipo de enunciados, hacen referencia a situaciones de enunciación que no permitieron que el espectáculo continuara. Algo así como la crónica de un fracaso, ¿no? Estos aparentes fracasos no hacen sino predisponer las modalidades de la captatio benevolente, la captación de buena predisposición, a los fines de acondicionar la recepción y disponerla para la expectación. Terencio parece tomar los recaudos para una doble maniobra de parábasis. Por un lado, defenderse de las acusaciones de plagio de sus colegas y asumir una férrea defensa de sus virtudes dramatúrgicas al modo de un abogado que debe convencer a un público investido como juez de una disputa de reconocimiento poético. Por otro, construir una complicidad que no se basa en la risa, sino en el acompañamiento solicitado para que el espectáculo pueda desarrollarse a pesar del ámbito ciertamente disruptivo del contexto ferial. Es un personaje protático quien se encarga de dirigirse al público en el prólogo del segundo intento de representación. Supongo que ustedes están viendo la pantalla, ¿verdad? ¿Se ve bien el tamaño? ¿O un poco pequeña? Díganme. No, Perfecto, perfecto. se ve muy bien, se ve muy bien. Bien, justamente dice el prólogo en el prólogo. La suegra es el título de esta comedia. Cuando se estrenó también tal desdicha y desventura, que no fue posible verla ni juzgarla, porque la gente, embobada por una bobada, había concentrado toda su atención en un equilibrista. El segundo prólogo, más extenso, se atribuye ficcionalmente al director de la compañía, ¿no? El Dominus Gregis, el capo cómico, Ambibio Turpión, quien extiende el discurso autoral al modo de un yo alternativo de Terencio. Como quien debe defender una causa, se autodesigna orator, orador, abogado, y afirma el valor de la pieza. Este prólogus revalida el carácter persuasivo al anteponer su reputación y su autoridad, su auctoritas. Y dice, en calidad de abogado, en los versos 9 a 13, ¿no? En calidad de abogado me presento a ustedes, aunque con vestuario de prólogo, permítanme ganar la causa que vengo a defender, de modo tal que yo pueda de viejo disfrutar de los mismos privilegios de que disfruté de joven, cuando logré que obras que en su estreno habían fracasado envejecieran en escena, e impedí así que se desvaneciera el recuerdo de la obra con el de su autor. Luego, y al modo de una narratio retórica de hechos precedentes, necesarios como antesala de una nueva e inminente puesta en escena, la máscara protática, sin dejar su rol de capocómico, prosigue su discurso a los espectadores en los versos 29 a 42, diciendo:
Ahora, por consideración a mí, escuchen con ánimo propicio lo que les pido. Les prometo nuevamente La suegra, comedia que jamás se me permitió representar en silencio. Tanto la persiguió la mala suerte. A esta mala suerte le va a poner fin la comprensión de ustedes, si colabora con nuestro esfuerzo. Cuando empecé a representarla por primera vez, a la fama de unos boxeadores se sumó el deseo de ver a un equilibrista. La horda de los seguidores, el bullicio, el griterío de las mujeres, me obligaron a abandonar la escena antes de tiempo. Con este nuevo estreno recurrí al viejo procedimiento de seguir probando suerte. La represento de nuevo. Al comienzo de la representación, gusta lo que vamos haciendo, pero al poco tiempo se corre la bolilla de que se iba a ofrecer un espectáculo de gladiadores. La gente concurre corriendo en manada, arman escándalo, dan gritos, se pelean por ocupar una posición. A mí, en cambio, me fue imposible defender la mía. Finalmente, mediante un pedido de buena predisposición, disfrazado de descripción del contexto, la calma, esta figura metateatral termina por solicitar de manera directa el apoyo y la escucha en 43-48. Ahora no hay griterío. La verdad que no lo sabemos. Reina la tranquilidad y el silencio. A mí se me dio el tiempo necesario para la representación. A ustedes se les da la posibilidad de honrar los juegos escénicos. No permitan que por su culpa el arte dramático caiga en manos de una minoría. Hagan que su prestigio sirva de apoyo y ayuda a mi prestigio. Bien. Como se observan estos 4 ejemplos que hemos visto recién, el modelo de recepción terenciano difiere del plautino en cuanto a las estrategias lúdicas. Mientras en La suegra la seriedad se apodera del discurso, Plauto apela al formato de anticipación informativa de los hechos de ficción y, en todo caso, a un juego de simulada interacción que ya hemos tratado en un trabajo de las jornadas anteriores, que ya está publicado, Espectadores en la comedia de Plauto. En él hacíamos alusión a los frecuentes dispositivos de mención de los destinatarios en el marco de un remedo de oralidad cuyo objeto sería el de jugar un feedback. Decíamos en aquella oportunidad, me cito, los enunciados de Plauto nombran programáticamente a los receptores al modo de un anzuelo discursivo que capture eventuales dispersiones. Por consiguiente, el juego de participación, no participación espectatorial, o mejor, la inclusión, entre comillas, entre las personas del coloquio, no hace más que otorgar un rol aparentemente preponderante al público en la escritura del suceso teatral, aunque en concreto sea únicamente una función virtual que solo persigue y cimienta una identidad expectante. Fin de cita. En ese encuadre, por ejemplo, es pertinente leer el prólogo del Anfitruo Plautino, el anfitrión, ¿no? En el que el personaje del dios Mercurius, devenido esclavo socia, es una comedia de dobles, actúa la interacción con el público, al principio, ¿no?, en el prólogo, y utilizando su investidura divina, negocia con el público en sus intervenciones, tanto sobre el comercio y las finanzas de la recepción, como sobre la benevolencia acerca del espectáculo. Así se manifiesta este ayudante de Júpiter en los versos que van de 1 a 16. Ustedes quieren que yo les sea propicio y les aporte ganancias en sus negocios de compra y venta y que les haga sentir mi protección en todos sus asuntos. Quieren también éxito para sus empresas dentro y fuera de la patria y prosperidad y ganancia continua en los negocios emprendidos y por emprender. Quieren que les comunique nuevas noticias a ustedes y a todos los suyos, que les traiga y les anuncie noticias favorables a su república, porque como saben, los otros dioses me confiaron la misión de ser el abogado de las comunicaciones y el comercio. Lo mismo entonces que ustedes quieren, mi bendición para todo lo que acabo de decir y que ponga mi esfuerzo al servicio del continuo acrecentamiento de sus ganancias, lo mismo les pido yo por mi parte ahora, que guarden silencio durante esta representación y que sean para ella jueces justos y equitativos. Quizá habría que aclarar que estos espectáculos eran competitivos, ¿no?, y que había siempre un premio, ¿no?
La negociación explícita del Parlamento recién citado, basada en la especialidad del dios Mercurio, solo es posible gracias a cierta familiaridad con las virtudes del panteón. En el caso particular de la comedia de Plauto, como en el de muchas teatralidades posteriores, la verosimilitud depende de una fides, de una confianza que se constituye en el aquí y ahora y está supuesta en el convivio por medio de un pacto de credibilidad. Si bien el pacto cómico incluye una complicidad implícita del público con lo que ocurre en escena, la experiencia estética del espectador teatral se deriva también de la situación específica y particular en la que el relato es dado a ver. Me estoy refiriendo más que nada al espacio, a la comodidad. Me acuerdo de Jean Dot, aquel viejo libro clásico del espectador, del público, donde se incluyen también las condiciones físicas en las que los espectadores pueden presenciar el espectáculo. En ese sentido, se puede pensar en dos modos de exhibición de la fábula, en el ámbito de la recepción constituyen criterios de análisis de los procesos de esa relación teatral. Nos referimos a las opciones de esa perspectiva semántica de Terencio y de la psicofísica de Plauto. La primera examina la producción de sentido y sus procesos, en tanto que la segunda pone énfasis en el análisis de los componentes de la enunciación teatral ligados a la emoción espectatorial, o por lo menos a las instancias que, aunque relacionadas con la inevitable lectura de los signos del espectáculo, se ponen en juego en la percepción más primaria, más elemental, y se dirigen a impactos de índole emocional o empática. Sin caer en la visión mecanicista de configuraciones totalmente homogéneas de grupos de espectadores, resulta evidente que la complicidad, por lo menos convivial, del público resulta indispensable para el acontecimiento teatral y que esa complicidad descansa sobre alguna isotopía que dramaturgos, directores y actores deben descubrir y o construir. El conjunto de asistentes a un espectáculo modifica los significados que se van conformando mediante una credibilidad que proyecta hacia el espacio escénico. Esta fe, producto de un punto de encuentro y a la vez de diferenciación entre el teatro y la vida, la delimitación y polarización del espacio, no constituye un resultado de una acción natural, sino, obviamente, de una operación inserta en los protocolos ceremoniales. Es desde ese punto en común que estamos intentando dar cuenta, con algunos ejemplos, de algunas constantes que habiliten restringir, al menos instrumentalmente, la noción de público que resulta diseñada por la comedia a la griega en Roma. Si aceptamos que el espectador es coproductor de sentido del espectáculo, podemos pensar en los presupuestos del teatrista respecto de la configuración, pensamiento y reacciones de un público eventual. El auditorio implicado, implícito, por la producción y diseñado para tales efectos, puede diferenciarse ampliamente del concreto de la recepción, obviamente. Es justamente una mirada retórica la que intenta salvar esos hiatos, esas posibles distancias, o por lo menos reducirlas al tratar de acercar un tipo de observador a otro mediante la utilización de recursos que necesariamente se introducen en la instancia espectatorial teniendo en cuenta su universo de referencias, o sea, de experiencia y cultura. Tal es el caso paradigmático del prólogo del Poenulus Plautino, ¿no? El Cartaginesito, no sé si lo recuerdan. Aquí comento lo que yo decía de una publicación, pero no lo voy a leer. Allí el prólogo dice, bueno, que ninguna travesti rancia se siente en el escenario, que nadie embrome al acomodador, que aparezca el lictor con sus látigos al que no esté sentado y lo castigue, que las matronas rían calladas, miren calladas, rían calladas y no molesten aquí como en sus casas, que las amamantadoras no hagan chillar a sus niños, etcétera, etcétera, etcétera. Digamos que ese prólogo lo que permite ver es una especie de visión panorámica de la posible constitución de ese público, ¿no? Por eso decíamos que resulta casi insoslayable trazar una inscripción del destinatario en el proyecto de un espectáculo. Por lo menos a mí me ocurre como director, ¿no? Y generalmente es el rol de director el que asume esa manera de alteridad legitimante. Tal vez sea necesario señalar que frente a ciertos imaginarios dóxicos
acerca de los edificios teatrales de la antigüedad, los recintos destinados a la expectación presentaban durante la República Romana una precariedad divergente de la extendida imagen de los teatros de piedra posteriores. Tengan en cuenta que en el año 55 después de Cristo fue construido el primer teatro permanente de piedra. Es decir, que la imagen de Plauto no es en teatros de piedra, sino en teatros de madera, provisorios, con andamios y todo eso. Más allá de estas disquisiciones, que no están cerradas, ¿no?, acerca de la existencia de asientos, por ejemplo, en las cauea, en las plateas romanas, muchos pasajes de las obras plautinas hacen explícita referencia a la posible posición de los espectadores como otro recurso destinado a la complicidad. En Curculio, el Gorgojo, versos 644-47, la Virgo, la joven enamorada Planesium, se refiere a las bancas del teatrón de la siguiente manera. Dice: ella me había llevado a ver un espectáculo durante las fiestas dionisíacas. Una vez que estuvimos allí, cuando ya me había ubicado, un viento tormentoso se levanta y las graderías se derrumban. En estos versos, el término espectácula, por estar sometido a la posibilidad de derrumbarse por una tormenta, hace alusión evidentemente a tribunas de madera, en todo caso provisorias, y a asientos para espectadores. Por otro lado, el personaje del Servus Palestrion, de Miles Gloriosus, el soldado fanfarrón, obra que he traducido, adaptado y he puesto en escena durante varios años, en los versos 79-82, se dirige al público en una apelación a las ubicaciones de los concurrentes. Voy a tener la predisposición para narrarles este argumento siempre y cuando tengan ustedes la bondad para escuchar. El que no quiera oír, que se vaya afuera, para que sí tenga lugar donde sentarse quien sí quiera escuchar. ¿No? De modo semejante, el Cénex, el viejo, el anciano Eucleón, en Aulularia, la comedia de la ollita, en los versos 718 y 19, sale del circuito de ficción e interpela directamente a los espectadores. ¿Qué es esto? ¿Por qué se ríen? Lo conozco a todos, ¿eh? Sé que aquí hay muchos ladrones que se ocultan debajo de la toga blanca y están sentados como si fueran hombres honestos. Tendríamos que aplicar, Jorge, esto para el Zoom y el Meet, ¿eh? También. Decirlo de vez en cuando. En el trámite, ya voy terminando, no se me cansa. En el trámite de la calidad de exordio de los prólogos plautinos, en la pieza Truculentus, el hombre fiero, el hombre horrible, se asiste a otro juego metateatral que amaga dialogar con los espectadores e investirlos de interlocutores cómplices. Observamos, casi que me recuerda al prólogo de Enrique V de Shakespeare, ¿no? El personaje del prólogo al principio, imaginen cuando vean un caballo, multiplíquenlo por 1000, etc., ¿no? Esa colaboración explícita para la convención. Observamos en 1.12 de boca del prólogo el siguiente parlamento. Yo los voy poniendo en latín para que vean de dónde viene. Plauto, dice, pretende una pequeñita parte de las grandes y encantadoras murallas de ustedes para levantar Atenas, pero sin arquitectos. ¿Que para qué eso ahora? ¿Se la van a dar o no? Ahí dicen que sí, está claro que sin demora casi me voy a llevar la mejor parte. ¿Y qué onda si les pidiera algo suyo? Dicen que no. Pero ay, por Hércules, ustedes siguen conservando las viejas costumbres, tienen preparadita la lengua para decir que no, pero vayamos a lo que me ha traído acá. Ando por Atenas, tal como este proscenio lo indica, mientras vamos representando esta comedia. Bueno, ahí vive una mujer llamada Afronesia, y después sigue indicando cuáles son las cuestiones a tener en cuenta. Tal como formuláramos en un trabajo anterior, la dramaturgia de Plauto incorpora lúdicamente a la expectación mediante la insistencia de una apelación a la segunda persona plural que perseguiría el efecto de incipiente oralidad dialógica. En Asinaria, Comedia de los Asnos, por ejemplo, la obra recibe el nombre solo si los espectadores están de acuerdo, tal como vemos en 11.12, ahí dice 1, 3, 11. Demófilo la escribió, Maco, Plauto,
la tradujo toscamente. Él quiere que sea comedia snap, si es que ustedes lo permiten. El ritual suma así el consentimiento del receptor. Desde el vamos, el prologus instaura la fictio de una spectatorum facultas, de un poder de los espectadores, al depositar la voluntad del despliegue escénico en la cauea, que es el ejemplo siguiente que vamos a ver. Dice justamente en Asinaria 1.3 lo siguiente. Si quieren espectadores, encamínense ahora para acá, para que el asunto me salga bien a mí y a ustedes, y a esta compañía, así como a los amos y empresarios. Bien, vamos terminando ya. Otorgar existencia al espectador es otra de las regularidades que Moore menciona como recurso metateatral. Sticus, Cassina, Quistelaria y otros ejemplos reponen la alteridad y la cargan de responsabilidad de escucha. Eso sería la carga de complicidad, ¿no? Tirarle el rol a la gente. Una clara forma de intervención en el espacio reservado al espectador, en el convivium, para generar una especie de cooperación, tanto poética como pragmática. Una forma de complicidad con la recepción que se instituye a sí mismo en lo que Moore denomina la doctrina de la brevedad. Uno de los pasajes característicos es el rol de Mercator 111-160. En la escena entre el adulesque, el joven, y el esclavo, se juega una situación en la que la información se demora antes de que el esclavo revele lo que él ha corrido desde el puerto para contarle a su amo la relación entre la amada y el viejo, ¿no? El padre del joven. Aquí Plauto se arriesga porque el extenso retraso en la aparición del nudo de la información resulta, información nueva, resulta gracioso, ya que muestra al muerto de amor en su ridiculez extrema por conocer las noticias. Pero si esto se extendiese más, podría aburrir al espectador, como está ocurriendo con esta conferencia. De allí que en 160 los enunciados hagan referencia a la conciencia de la longitud de los parlamentos en vistas a la actio, como ustedes tienen allí en latín, y aquí viene la traducción. Dice Carino, lo voy a decir a Cantio, decilo, Carino, sí, pero lo quiero despacito, a Cantio. ¿Tenés miedo de que se te despierten los espectadores que duermen? Bien. Bien, hasta ahí llegamos con los ejemplos. Estas tácticas textuales, estas tácticas textuales presentan coherencia con un discurso teatral inserto en la contingencia de los ludi, los juegos, que exige que el aparato enunciador disponga de artefactos ad hoc, de instancias pertinentes para el contrato de presencia pactado implícitamente con los espectadores. Estos artefactos no suelen ser abordados suficientemente por la crítica teatral ni por los estudios clásicos en general, y sostenemos que guardan un parentesco notable con la formalización de la teoría y práctica retóricas, a modo de conclusión, siempre provisoria, claro. Más allá de las referencias directas a la composición del convivium, los prólogos de la Paliata, como memoria del género, instauran el panorama y las relaciones de fuerza entre la masa de espectadores y la caterua, el grupo de actores. Procedimientos de ajuste entre la política de la escena y el teatrón. El prólogo, sección relevante de la captación de buena predisposición, constituye un evidente documento que remite a situaciones pertenecientes al ámbito de recepción, ya que solo a partir de rasgos de identificación o referencia paródica se explica el universo descripto. Digamos que desde el dispositivo dramatúrgico se fija una intervención vocal actoral destinada a trazar puentes empáticos. En perspectiva retórica, se trata de poner en funcionamiento tácticas de ligadura, de estímulo de consumo, o sea, procedimientos que se hacen cargo de predisponer la atención y recepción. Los datos contenidos en estos y otros pasajes de la comedia latina apuntalan la hipótesis de una masa de espectadores que, aunque posiblemente sentados,
se hallaban sometidos a las interferencias del predio y a condiciones de incomodidad, ya sea por la tosquedad de los asientos o por la movilidad de los vecinos, ¿no? Como se aprecia, un contexto bastante diferente de las circunstancias de las teatralidades contemporáneas, es decir, un clima de convivio en el que la provisoriedad de las plataformas de madera contenedoras de los subcelia no otorgaba estímulos de plena distensión para el público. Si a esa postura se le adiciona el clamor constante de otras atracciones, es posible que las condiciones espaciales provocaran una invitación a la dispersión que la enunciación plautina tratase de paliar, no solo con la música y el ritmo de los metros, sino también con los modos, contenidos y concreción de la puesta en escena. Mientras Terencio imprime al rol del eventual público una condición de testigo, para lo cual diseña espectadores desprovistos del efecto de intervención o de inminente participación dialógica, Plauto parece invitar a un juego de complicidad que activa, involucra y mantiene la instancia de expectación. Una vez más, la dispositio, el locutio y sobre todo la actio de la retórica ponen en contacto disciplinas. El hecho de que la categoría público y sus circunstancias forme parte de las preocupaciones tanto del orador como del comediante, liga inexorablemente la ars retórica con la escénica. Una y otra necesitan imperiosamente la presencia ajena. Yo les agradezco muchísimo la atención. Muy amables. Muchas gracias, Aldo. No, gracias a ustedes. Bueno. ¿Quieren que saco la placa que estoy No hay reproduciendo? problema. Bueno, mientras tanto les comento, para quienes estén viendo por el canal de YouTube la transmisión, que en caso de que quieran realizar preguntas, luego de finalizada la segunda exposición, que es la que va a llevar adelante Jorge, pueden hacerlo a través del chat de la transmisión, ¿sí? Bueno, me toca ahora entonces presentar a Jorge Dubati, que es doctor en el área de Historia y Teoría de las Artes por la Universidad de Buenos Aires, Premio Academia Argentina de Letras al Mejor Egresado en 1989, por la misma universidad. Es catedrático titular regular de Historia del Teatro Universal, Historia del Teatro 2 en la carrera de Artes de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, y es director por concurso público del Instituto de Artes del Espectáculo Raúl Castanino de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Fundador de la Escuela de Espectadores de Buenos Aires en el año 2001. Su libro más reciente se denomina Teatro y Territorialidad y fue editado por Gedisa en el 2020. Jorge nos va a exponer un trabajo que se denomina Avances en la investigación de los espectadores como sujetos y agentes del campo teatral. Te escuchamos, Jorge. Muchísimas gracias, muchas gracias, Eugenio, muy amable por esta posibilidad de contar un poquitito. Yo lo que quería comentarles es que vamos a tener que abreviar necesariamente porque sería muy lindo tener unos minutos para dialogar a partir de las 1:30 y después tenemos que cortar y entrar nuevamente para las próxima etapa, que serían las ponencias, ¿no? Entonces, yo voy a tratar de muy brevemente, comentar cuáles serían estos avances que estamos haciendo en el campo de la consideración de las y los espectadores desde una filosofía del teatro. Y voy a hacer en este sentido muy somero, voy a tratar de hacer un punteado, digamos, pero creo que va a ser suficiente como para darse cuenta de hacia dónde van las investigaciones. En primer lugar, decir que, digamos, esto que estamos trabajando está muy ligado al giro epistemológico que propone la filosofía del teatro, ¿no? Ustedes recordarán que el fundamento de la filosofía del teatro es la consideración del teatro no como lenguaje, ni como uso tardío de la teatralidad, ni como acontecimiento social, digamos solamente, sino en un sentido más amplio que es la idea de acontecimiento. El fundamento de la filosofía del teatro sería la concepción del teatro como existencia, ¿no? Esto
Lo hemos contado justamente en varios libros y especialmente lo hemos trabajado en este último que nombraba recién, el teatro y territorialidad, que yo empiezo a trabajar esta orientación del teatro como existencia, estimulado por un gran artista investigador sobre el que hice mi tesis de doctorado, que es Eduardo Pavlovsky, ¿no? Siempre cuento que en el año 93 me reúno con él a hacerle una larga entrevista, mi primera entrevista con Tato Pavlovsky. Me pregunta sobre qué voy a investigar sobre su teatro, y Pavlovsky me dice, cuando yo le comento que vengo de la semiótica y que voy a trabajar su teatro como comunicación, Pavlovsky me dice, bueno, está bueno lo de la comunicación, pero no es lo más importante. Y yo le digo, ¿pero cómo? Su teatro no comunica. Pavlovsky, piensen que yo tenía una mirada muy sesgada desde lo semiótico. Y Pavlovsky me dijo aquella frase para mí que marca un antes y un después, y es: si yo no hago teatro, me muero. Me dice Pavlovsky, lo peor que me puede pasar es imaginar levantarme un día sin deseo de hacer teatro. El teatro es mi existencia, ¿no? Es en aquel momento, cuando yo escucho palabras como existencia, subjetividad, acontecimiento, que no eran las palabras que uno escuchaba en los teatrólogos, ¿no? Estoy hablando de principios de los años 90, es ahí donde yo me doy cuenta de que Pavlovsky me estaba invitando desde una filosofía de la praxis teatral a hacer un giro epistemológico hacia la filosofía, ¿no? Entonces, nosotros, a partir de esta idea de una filosofía del teatro y de la consideración de la expectación desde una filosofía de la praxis, lo que estamos trabajando es la idea de la energía del espectador, el poder del espectador o la fuerza de las y los espectadores. En principio, no hablamos de un espectador teórico o de un espectador abstracto. ¿Se acuerdan esta tipología en la que venimos trabajando de espectador explícito, implícito, voluntario, abstracto, representado, histórico? Sino que hablamos fundamentalmente de un espectador real. Digamos, dentro de esa tipología, el espectador real se caracterizaría por ser la persona concreta que asiste a los acontecimientos teatrales y que luego, digamos, en continuidad con su vida, hace algo con esos acontecimientos teatrales en su dimensión existencial cotidiana, ¿no? En ese aspecto, digamos, consideramos que el espectador real, gracias a la filosofía del teatro, ha dejado de ser una omisión. Podemos decir que estamos trabajando en lo que llamaríamos una fenomenología de los y las espectadores reales. Y esto, digamos, podemos hacerlo porque, digamos, hemos transformado en el trabajo semanal con las y los espectadores. Yo saqué la cuenta el otro día, son 20 años de la Escuela de Espectadores de Buenos Aires. Todos los lunes, salvo que hubiera un feriado o un paro o un corte de luz, pero son días muy poquitos, tenemos un promedio más o menos de 35 reuniones, 35 lunes de marzo a la primera semana de diciembre, así que son ya casi 700 reuniones. Han pasado por la Escuela de Espectadores de Buenos Aires unos 2.000 teatreros aproximadamente, y en ese sentido hay lo que nosotros podríamos llamar desde una filosofía del teatro, digamos, la posibilidad de pensar el trabajo con los espectadores como una fenomenología o como una filosofía de la praxis. En ese aspecto, la primera conclusión en la que estamos trabajando es que no hay que pensar en el espectador solamente como un receptor. El espectador es, por supuesto, un receptor, pero es mucho más que un receptor. Podríamos decir que es, por una parte, digamos, integrante fundamental del acontecimiento, pero no solamente es, digamos, fundamento del acontecimiento teatral, sino, digamos, hay algo sumamente interesante, y es que
si pensamos en la dimensión existencial dentro del acontecimiento, esa dimensión existencial no pasaría solamente por lo que llamaríamos la recepción, sino también por una zona de inefabilidad, una zona de despalabrarse, una zona de infancia, que es otra de las zonas que estamos trabajando. Por un lado, esta idea de la energía, el poder, la fuerza del espectador, y otro, esta zona que llamaríamos de experiencia de infancia o experiencia de despalabrarse o experiencia de inefabilidad. Entonces, aparece la idea de repensar el espectador desde un vínculo existencial, no desde una visión sociológica, ni desde una visión mercadológica, que son, creemos, las que más se están imponiendo en este momento, las que más están circulando, sino de pensar justamente en un vínculo existencial desde el punto de vista filosófico. Y cuando nosotros nos colocamos en esa perspectiva, el espectador aparece como un sujeto complejo, aparece como un sujeto de acciones múltiples, mucho más que un receptor. Por ejemplo, hoy a la tarde, a las 7 de la tarde, vamos a estar hablando, se manifiesta el espectador como un sujeto de derechos también, no solamente como un receptor de un sistema de comunicación o de un mensaje, sino también como alguien, digamos, que posee derechos, pero además que puede agremiarse, que puede reunirse para favorecer el desarrollo y la protección de esos derechos. Por otro lado, aparece muy claramente cuando uno observa el vínculo existencial de el espectador con el campo teatral, aparece otra dimensión del espectador que sería la dimensión de agente del campo teatral. Fíjense cómo esto excede la función de la recepción. Le llamamos al espectador agente del campo teatral, a un espectador gestor, a un espectador crítico, a un espectador filósofo, a un espectador creador, movilizador, digamos, verdaderamente un agente tanto o más movilizante que los otros agentes del campo teatral, como puede ser el agente de los artistas, de los empresarios, de los críticos. La experiencia que tenemos en el trabajo existencial con los espectadores es que los espectadores hacen muchísimas cosas por el desarrollo y la ampliación del campo teatral. No sé, desde escribir discurso crítico en un proceso de democratización de ese discurso, hasta abrir salas o producir espectáculos o organizar, digamos, salidas en conjunto para promocionar un determinado espectáculo, entre otras acciones que, insisto, se instalan en un plano existencial, no solamente en lo que llamaríamos un plano receptivo, ¿no? Digamos, en ese aspecto, la idea de pensar al espectador y la espectadora como una ciudadana, como un ciudadano, pero fundamentalmente como grandes generadores de creación, de crítica, de gestión, de pensamiento, o sea, de una filosofía de la praxis, en esta figura que nosotros sintetizaríamos como el espectador creador, el espectador crítico, el espectador gestor, el espectador multiplicador y el espectador filósofo, ¿no? Yo creo que las escuelas de espectadores son el espacio fundamental para poder hacer este estudio que excede lo mercadológico, excede lo sociológico, instala el paradigma existencial y promueve una relectura del lugar del espectador dentro del campo teatral por el vínculo existencial. Esto, digamos, no afecta solamente una teoría del espectador, sino que también tiene que ver con lo que llamaríamos digamos, el diseño de políticas culturales, el diseño de gestión, el diseño del trabajo con el espectador, porque si pensamos que el espectador
no va a buscar solo recepción o no va a buscar solo consumo, digamos, o no va a buscar solo relacionarse con los espectáculos por, comillas, diversión, sino que hace algo con eso en su vida, digamos, en la completud de su vida, digamos, ponemos entonces el acento en otra manera de pensar las políticas culturales. El otro día hablaba en un encuentro organizado por Bernardo Capa, digamos, sobre fútbol y teatro, estaba Jorge Eines, y Jorge Eines hablaba justamente de cómo la relación con el teatro redimensionaba absolutamente el vínculo existencial con los espectáculos, a diferencia, por ejemplo, de la cultura de masas, el cine, la televisión, la web, porque implicaba un tipo de existencia a escala que definía la existencia total de la persona desde otro campo de experiencia, ¿no? Entonces, para ir cerrando por una cuestión de tiempo, podemos decir que las escuelas de espectadores son el espacio ideal para poder pensar este vínculo existencial del espectador real con el teatro, y también, por supuesto, una clarísima señal del empoderamiento, de la autorreivindicación del espectador real como sujeto, ¿no? En ese sentido, yo diría, sintetizaría tres cositas que no voy a poder desarrollar, pero la intención de mi charla tiene que ver con mostrarles por dónde estamos caminando en estos nuevos intentos de investigación. La primera de estas tres tendría que ver con la posibilidad de pensar diferentes experiencias, diferentes existencias del espectador, según se trate de artes conviviales, artes tecnoviviales y artes liminales entre convivio y tecnovivio, ¿no? Que yo pongo a disposición de quienes nos escriban al mail artesdelespectáculo@filo.uva.ar. Ahora lo voy a poner en el chat, si les parece. Mandarles bibliografía que estamos produciendo todo el tiempo sobre estas nuevas líneas de investigación vinculadas a este paradigma existencial filosófico. La segunda cuestión es algo que le comentamos hoy justamente a Belén Tortosa por la mañana, que es esta idea de la conexión del espectador con la infancia, la conexión del espectador con el despalabrarse, con una zona que tiene que ver con la inefabilidad. Introducir el concepto de inefabilidad como parte de la experiencia del acontecimiento teatral. ¿Y por qué sería importante esto? Porque no se trataría en principio de nombrar a través del sujeto espectador lo que se vive en la expectación, porque habría una zona muy poderosa de la expectación que se instala en la dimensión inefable de la existencia y que está rigiendo la existencia desde ese lugar de inefabilidad. Por lo tanto, es inapresable en términos lingüísticos, en términos de encuesta, en términos de preguntarle al espectador, por ejemplo, qué le está pasando, ¿no? Y en ese aspecto aparece un elemento sumamente interesante, y es que hoy lo planteamos en la charla con Belén, la posibilidad de conocer a los espectadores, no tanto por lo que dicen sobre su experiencia espectatorial, sino fundamentalmente por sus acciones existenciales, más allá de la palabra. Es decir, proponer lo que llamaríamos las acciones del espectador como una fenomenología. Esto es algo que yo observo todos los lunes en la escuela de espectadores, ¿no? ¿Qué hacen los espectadores? La información que yo recibo sobre la acción concreta en la vida de los espectadores, ¿no? Hoy surgió un ejemplo muy interesante que Belén Tortosa llamaba el maestro invisible, ¿no? Que es esto de el espectador que educa a otros espectadores, el espectador que lleva a otros espectadores al teatro, el espectador que, produce discurso crítico, ¿no? Es decir, hay una cantidad de acciones
que van más allá de la posibilidad de entrevistar a un espectador para que refiera su campo de experiencia y que tienen que ver con la movilización que genera la inefabilidad en su existencia, ¿no? Volviendo a aquello que decía Tato Pavlovsky. Y por último, la idea de que si hablamos de la energía del espectador en los campos teatrales, si empoderamos al espectador como sujeto complejo, como sujeto de derechos, como agente del campo, y por supuesto en esta otra dimensión de ciudadano, de espectador creador, espectador crítico, etcétera, aparece un elemento sumamente importante que es el tema de la ética. Tenemos que volver a discutir filosóficamente la ética de los y las espectadores. Yo no sé si hablar de una ética o hablar de las éticas de las y los espectadores. Pero acá hay un gran desafío, hay un gran desafío que, insisto, pasa por un paradigma existencial, ¿no? Digamos, un desafío sería el de pensar en comportamientos, digamos, en una razón ética constructiva para el campo teatral, luego en identificar, digamos, comportamientos negativos para el campo teatral, que por supuesto los hay por parte de las y los espectadores reales en el campo, pero también habría una, digamos, otra dimensión que considero realmente muy, muy importante, que sería esta dimensión de el espectador entendido como un sujeto de existencia que irradia a partir de su ejercicio existencial una pasión, una energía, una fuerza, un poder que resultan tremendamente movilizadores dentro del campo artístico, ¿no? Entonces, para cerrar, yo diría que este es el tercer campo que yo quería plantearles como campo de investigación, que sería la pregunta por una ética de la expectación relacionada con, fundamentalmente, cómo conectar la existencia de los espectadores con el teatro, cómo construir un vínculo existencial con el teatro, cómo no trabajar con el espectador como un mero cliente o como un algoritmo o como un número empresarial, sino por el contrario, en una medida a escala, trabajar con la construcción de un vínculo existencial y con la multiplicación de ese vínculo existencial, ¿no? Entonces, creo que este campo de investigación, termino con esto, no solo nos permite un campo de investigación específica y un campo de meta-investigación, sino también nos permite un campo de investigación aplicada, ¿no? Porque personalmente creo que toda la gestión en formación de espectadores tendría que estar dirigida a la construcción de ese vínculo existencial del espectador como sujeto en su relación con los acontecimientos teatrales, ¿no? Es decir, ni un número, ni un algoritmo, ni un, digamos, cliente, ni un miembro, digamos, solamente de la sociedad, sino por el contrario, el cultivo de un vínculo existencial con los acontecimientos teatrales, ¿no? Si me permiten, creo que las escuelas de espectadores son un espacio donde esto realmente puede ser vehiculizado, ¿no? Bueno, paro acá, así tenemos, aunque sea 10 minutitos para la discusión. Bueno, muchas gracias, Jorge. Está la posibilidad de hacer preguntas por el canal de YouTube. Yo quería sencillamente hacer, sí, dos mínimas preguntas generales, una a Aldo y otra a Jorge. La primera para Aldo, me parecía sumamente, digamos, interesante el recorrido que llevabas adelante para pensar, digamos, ¿no? las estrategias específicas de apelación
a los espectadores. Y en ese sentido, yo te quería hacer dos preguntas, una tal vez un poco más lateral respecto de lo que vos hablabas, pero en un momento hacías referencia a una diferenciación entre una dimensión pornográfica más que erótica, y me interesaba un poco que nos hablaras de esas categorías. Y por otro lado, vos hablabas también yo diría, ¿no? O la posibilidad tal vez de pensar a partir de tu análisis dos modelos de público posibles como otros tantos, tal vez, ¿no? Pero hablabas de esa idea del público como testigo y luego del público como cómplice, o del juego de complicidad, ¿no? Y en ese sentido te quería preguntar también, ¿qué proyección observás de alguna manera de estos dos modelos, o de estos dos protomodelos posibles de público en el teatro posterior, ¿no? Occidental, digamos, si aparecen o se reelaboran de diversas maneras, que uno tendría a pensar que sí, ¿no? Pero es interesante también mirarlo desde esa perspectiva. Sí, interesantísima tu pregunta, gracias, Eugenio. La primera hacía referencia a lo pornográfico y erótico. Yo en esa línea sigo a Pérez Alabert, catedrático de Estética de la Universidad de Barcelona, que vino a Rosario muchas veces a dar seminarios de doctorado. Yo fui alumno de él, y tiene un libro que es del 2014, 2015, que se llama Teoría de la Creación Artística, no sé si lo ubican. Es un indispensable. Y en uno de los últimos capítulos, justamente, es un tema, habla de esto, pero él lo venía hablando ya desde una publicación del año 90 en Dinamarca, ¿no? Cuando habla del que el teatro opera por ocultamiento, y que el teatro implica un cese del pensar o un cese del razonar para entregarse, y otras cuestiones más, que él habilita como una atribución activa al espectador para que vaya a buscar lo que no está presentado, es decir, mediante una actitud erótica del artefacto escénico. Lo que se está provocando es el completamiento de aquello que falta, y entonces eso valora al espectador y le da un rol activo, más que un teatro pornográfico, como han sido generalmente todos los momentos de teatro político, ¿no? En donde la bajada de línea y la exageración o la sobrecarga de información acerca de que quede el significado o el sentido donde el creador quiere que quede, son dos opciones posibles que yo incluso en una última publicación que salió esta semana en la revista APES de Madrid, hablo justamente de teatro de experiencia estética y teatro informativo, como una especie de paradigma de dos polos provisorios para poder entender la práctica del teatro en la escuela en Argentina. Sino un teatro que muestra y un teatro que provoca, un teatro que informa y otro que produce experimentación, uno que es semántico y otro que es fenoménico. Y justamente esa dicotomía me sirve para poder pensar los posibles, los hipotéticos públicos de la antigüedad, en donde Terencio parece apoyarse en la necesidad de que lo entiendan, y Plauto parece apoyarse en la necesidad de que lo acompañen jugando. Entonces, en esa diferencia estaría la práctica. Yo veo que hay, por ejemplo, en el stand-up, bueno, sobre todo en el estadounidense, algo del francés, algo también del argentino, pero menor, esa participación del stand-upero, stand-upera, donde le hace preguntas al público y transforma la respuesta improvisando en parte del espectáculo, y tiene algo de eso. Ya justamente Slider hablaba del teatro de Plauto como un teatro que intenta remedar la oralidad, que lo hace léxicamente, a diferencia del estilo terenciano, y lo hace también con el tipo de juego y con la procacidad y los chistes referidos a genitalidades, sexualidades, etcétera, que hacen que Plauto en la Edad Media y en la tradición no sea material de estudio y sí Terencio, ¿no? Que Terencio sirva de antesala de la comedia burguesa. Pero creo que justamente esos dos modelos de público pueden verse a través de la historia del teatro. Jorge justamente dicta en nuestra licenciatura aquí en Rosario una materia que se dio en llamar en el año 2012, creo, más que una historia del teatro, historia de las relaciones entre escena y público, ¿no?
que justamente nos pareció, bueno, Jorge y Natacha lo han llevado muy, muy bien, y justamente intenta rescatar eso que queda, ¿no? Porque el espectador imaginado como participante está más en la interfaz y está más en la interrelación. En cambio, el espectador pensado como testigo está más como alguien externo al que retóricamente debe ser convencido, pero no persuadido. Entonces, Plauto en ese sentido retóricamente conmueve, moviliza, provoca participación o sensación de, y Terencio no. Claro. No sé si he respondido. No, sí, clarísimo, clarísimo. No, porque inclusive también, digamos, ese modelo de espectador como testigo es el que después, digo, aparece claramente en el drama moderno, o en lo que entendemos por drama moderno, digamos, Teatro ¿no? de tesis, claro. Exactamente, claro, exacto. Entonces, digo, es interesante pensar como una suerte de arqueología, ¿no? De ese modelo de Totalmente. público. En Plauto es posible ver en varios pasajes personajes que se dirigen al público. Yo me vendo, dice un parásito, no tengo un centavo. ¿Quién me quiere comprar? Le hago lo que ustedes quieran. ¿Vos me querés? Y se dirige al público como si el público estuviera subastando su presencia, ¿no? Y eso es muy común en Plauto y lo que lo hace un poco más divertido, ¿no? Buenísimo. Que, Bueno, sí. sí. No, que entre otras cosas, cuando pensamos en Plauto, pensamos en el teatro físico y en el cine mudo de principios del 20, o sea, hay una larga tradición, Molière, Goldoni, Shakespeare, en la Claro, que podemos ver esa huella plautina, ¿verdad? claro. Bueno, y rápidamente, porque tendríamos que estar terminando menos cuarto, pero yo le quería hacer una pregunta a Jorge. También me parecía como sumamente interesante, digamos, este campo de estudio que se empieza a abrir y repensando el lugar del espectador por afuera de las teorías más canónicas de la recepción. Y en ese sentido te quería preguntar, digamos, cuando hablas de las funciones, ¿no? O de las acciones específicas que asume el espectador, digamos, más allá de aquellas que suceden extra acontecimiento, digamos, ¿no? En términos de gestión, de crítica, etcétera, ¿qué, qué elementos considerás que definen esa acción del espectador dentro del acontecimiento, ¿no? Y si podemos hablar también en ese sentido de un trabajo de la expectación, ¿no? Sí, sí, sí. Eso. Digamos, para la filosofía del teatro, el espectador es parte fundamental del acontecimiento, ¿no? Si vamos al teatro matriz, digamos, tenemos en principio convivio, poiesis corporal y expectación. Es decir, si no hay expectación, no podemos hablar de acontecimiento teatral, por lo tanto es parte constitutiva fundamental. Y si pensamos en una definición pragmática, digamos, el teatro sería la zona de experiencia y de subjetivación que surge de la multiplicación de estos elementos. Es decir, que sin expectación no tendríamos acontecimiento teatral, ¿no? Ahora, yo creo que tenemos que trabajar el vínculo con el acontecimiento teatral, no tanto desde la comunicación o desde la recepción o desde esta idea del trabajo, sino más bien desde la idea de la conexión de inefabilidad, ¿no? Digamos, así como yo le escuché a Pavlovsky y me emocionó mucho, me acuerdo, porque dije, no entiendo qué me está diciendo, pero me está diciendo algo muy importante. Fue realmente una abducción aquello. ¿Se acuerdan esta idea de la corazonada, ¿no? Como diciendo, no sé qué está pasando ahí, pero sé que hay algo importante y por suerte me quedé con esas palabras iniciales que después cuando volví a mi casa y agarré todos los libros del estante Pavlovsky, empecé a revisar los libros y digo, pero ya estaba esto que él me acaba de decir, ya estaba en los textos de Pavlovsky, pero evidentemente el convivio con él fue mucho más conmocionante que la lectura de sus textos. Bueno, así como él me dijo en aquella reunión, si yo no hago teatro, me muero, o el teatro es mi existencia, yo creo que nosotros tenemos que trabajar desde las escuelas de espectadores o desde la forma en que trabajemos para conseguir que los espectadores y las espectadoras digan eso. Es decir, yo necesito ir al teatro. ¿Sí? Lo peor que me puede pasar es no
digamos, ¿no? Levantarme un día sin el deseo de ir al teatro, ¿no? El teatro es mi existencia, ¿no? Esta expresión que suena lógica, dicha en un artista, es mucho más emocionante si uno la escucha en un espectador. Y dichosamente yo la he escuchado muchas veces en las alumnas y los alumnos de la escuela de espectadores y por supuesto en mí mismo, ¿no? Me basta con irme a Miramar unos días de vacaciones y al 10.º día de no haber visto teatro, necesitar viajar a Mar del Plata porque tengo un síndrome de abstinencia muy fuerte, digamos. Pero a donde voy es esa idea de construcción de un vínculo existencial. Yo pienso que no tenemos que trabajar esto a grandes escalas, digamos, con multitudes, ¿no? Como si dijéramos, cambiemos el vínculo de las multitudes, sino que se trata de un trabajo territorial, de un trabajo, digamos, de uno a uno, por decirlo así, de un trabajo de reunión a escala convivial. Creo que por ahí pasa la revolución de lo que están haciendo las escuelas de espectadores en la construcción de este vínculo existencial y en el empoderamiento de los espectadores como sujetos complejos, agentes, espectadores creadores, etcétera, etcétera. Bueno, bárbaro, muchas gracias. No sé si hay preguntas, porque a mí se me acaba de... me quedé sin batería en el celular. ¿Hay preguntas? Hay muchas intervenciones, mucha gente saludando desde distintos puntos. Yo estuve viendo, son realmente muchísimas, bueno, desde Brasil, desde la Patagonia, desde México, bueno, muchísima gente que está escuchando y muy comprometida. Por supuesto, hay muchísimos saludos para Aldo, pero vamos a tener que parar acá por una cuestión de tiempo, porque en 15 minutos estamos empezando y así tenemos 15 minutos, no sé, para calentar el agua del mate, para descansar un poquito, mirar un poco por la ventana y descansar la vista, pero a las 5 en punto estaríamos empezando con las ponencias. Bárbaro. Bueno, entonces, digamos, nuevamente les agradezco mucho por sus exposiciones, por sus trabajos. Me alegra haber sido un espectador privilegiado en algún sentido de estas exposiciones. Y bueno, seguiremos ahí en contacto con el resto de las actividades que se desarrollan en las jornadas. Y yo le quiero agradecer a Aldo, perdón, rápidamente, porque creo que la conferencia de Aldo es uno de las grandes contribuciones de lo que enunciamos como historia del espectador, ¿no? Me parece realmente una gran contribución, Aldo, para pensar la historia del espectador. Bueno, muchísimas gracias a ambos. Hemos pasado un buen momento, hemos aprendido mucho. Muy bueno, gracias por todo. Gracias. Y gracias a la gente. Por favor, si alguien quiere recibir bibliografía, nos escriben a artesdelespectáculo@filo.uva.ar, lo hemos escrito ahí en el chat. Y vamos a cortar ahora la transmisión y a las 5 en punto estamos retomando. Les pedimos a los expositores que entren unos minutitos antes y entren por el Zoom, y a los asistentes que lo hagan a través del canal de YouTube del Instituto de Artes del Espectáculo. Muchas gracias.